Estellicas, Lisaltarrac, ¡Viva la Virgen del Puy! ¡Viva! ¡Gora San Andrés! ¡Gora! ¡vivan las fiestas de Estella! ¡Gora Lizarra Cojayac! ¡Gora! Y ahora queda algo muy importante que decir. ¡Viva el comercio! ¡La hostelería y los servicios de Estella Lizarra! ¡Gora! ¡Hondo pasa! ¡Que pasároslo bien! Pues así han comenzado las fiestas de Estella con el comercio local como protagonista de este arranque festivo en honor a los patrones San Andrés y Nuestra Señora del Puy. Estellicas, Lisaltarrac, ¡Viva la Virgen del Puy! ¡Gora San Andrés! ¡vivan las fiestas de Estella! ¡Gora Lizarra Cojayac! Y ahora queda algo muy importante que decir. ¡Viva el comercio! ¡La hostelería y los servicios de Estella Lizarra! Dedicado a los comerciantes y a los hosteleros de Estella, la plaza del Ayuntamiento estallaba de alegría con el comienzo de las fiestas. ¡A disfrutar! Poco antes del lanzamiento, los protagonistas no podían disimular sus nervios. Bueno, pues un poco sí, la verdad, pero con mucha ilusión que, bueno, pues que comiencen las fiestas y disfrutar de este momento. No lo esperábamos ni esperarlo, ni nunca lo habíamos comentado para decir, oye, pues alguna vez igual podemos tirar el cohete de fiestas. No lo habíamos pensado nunca. También ilusionado el alcalde de Estella, Gonzalo Fuentes, en su primer cohete como primer edil. Es una emoción increíble, ¿no? Vivir el lanzamiento del cohete desde aquí, desde el balcón consistorial, este año ejerciendo mi función de alcalde, pues es algo maravilloso, es algo que uno no se espera cuando es un niño y desde luego que es un honor estar aquí representando a mi ciudad. Tuvo claro desde un principio quién lo lanzaría. Yo creo que es un homenaje a todos aquellos comerciantes que se encargan de mantener pues nuestras calles, nuestros barrios vivas, ¿no? con muchísimo calor, con muchísima alegría. Mientras Estella vibraba con el inicio de sus fiestas dentro del consistorio, se vivía este tenso momento. Las autoridades lanzaban el resto de cohetes. En el turno de EH Bildu, su concejal Unai Errazkin trataba de colocar una icurriña en el balcón. Este agente de la policía municipal se lo impedía. En la calle, Estella disfrutaba ya de los primeros compases de sus fiestas patronales al son de las gaitas. Por delante, los estellicas tienen toda una semana para honrar a San Andrés y a la Virgen del Puy. Pues Estella, que ya está imbuida en sus fiestas patronales, eso sí, no será hasta esta tarde oficialmente cuando se vistan de blanco. Nos vamos a ir hasta una de estas calles del centro de la ciudad de Lega, donde se encuentra nuestra compañera Sandra Catalina, después de haber estado participando de ese cohete que han seguido en Navarra Televisión. Sandra, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. Efectivamente, en Estella ya se respira ese ambiente de fiestas que han comenzado muy puntuales con el cohete anunciador y con la tradicional jota vieja del baile de la era. Los más pequeños han aprovechado para darse un chapuzón en el río Ega porque el calor aprieta y los mayores han optado por resguardarse en los bares. Por delante, 7 días de fiestas ininterrumpidas y 190 actos que llenarán las calles de Estella de alegría. Sal. Bueno, pues Estella, que como ven respira ya todo un ambiente festivo. Hoy hemos estado poco antes del cohete también por sus calles tratando de ver a gente almorzando. Nos han dicho que no, que eso es tradicionalmente mañana, pero en cualquier caso nuestro compañero Borja Lezón ha recogido el gran ambiente que, como van a ver, se respiraba ya momentos antes de dar inicio a las fiestas. Tradicionalmente en Estella es el segundo día de fiestas en el que las cuadrillas almuerzan. No obstante, no faltan aquellos que cogen fuerzas para un día largo como hoy, el del cohete, en cuadrilla. Vamos, lo que vienen siendo unos adelantados. Esto es imprescindible en cualquier fiesta de Estella. Hay que empezar el día así, que si no, que la jornada es muy larga, que terminamos a las 9 de la noche de tocar y no paramos de tocar en todo el santo día. Pues siempre que se puede se almuerza, ya sea hoy, mañana y pasado. Antes era diferente, hoy ya se trabajan mucho los almuerzos, las comidas y las cenas. Hoy se va siendo la costumbre
Sí. Se va cogiendo un poco lo de San Fermines, pero mañana es el día a tope. El plato más repetido, huevos fritos, patatas y jamón. Yo huevos con jamón, patatas y chorizo. Bueno, básicamente lo que todos, ¿no? Sí. Unos huevos, jamón, chistorra y algo de ajo arrero. ¿Ese es el almuerzo estrella o el almuerzo estella? Estella. ¿Estella o estrella? Las dos. Es el almuerzo típico de fiestas, tanto yo creo que por toda Navarra. Y ojo, que desde la banda advierten que si uno no come huevos con jamón hay consecuencias graves. Que la trompeta no suena. Si no la trompeta no suena, si no es con esto. O sea, esto es más o menos el motor de nuestros instrumentos. Brindis va, brindis viene, pero con moderación. De hecho, a esta chica le han hecho soplar. Y si en fiestas se va a beber, importante comer, porque ya se sabe que oveja que bala, bocado que pierde. Sea como fuere, con almuerzo no, desde aquí deseamos a la totalidad de este Yicas y a quienes se acerquen, claro, unas buenas fiestas.